la palabra del Señor. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Padre, gracias por estos primeros versículos que ya hemos leído. Señor, ayúdenos con los que faltan, Padre, de esta noche. Ayúdenos, Señor, a que aprendamos, Padre, que de verdad hay responsabilidad nuestra en el pecado, porque su palabra nos da el camino. Ya todos, muchos, la mayoría, casi todos conocemos el camino de Jesús. No hay pretexto, no hay manera. Dios a todos, absolutamente a todos, le da oportunidad de conocer el camino correcto, el camino de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ayúdenos, Señor, a que nosotros, que decimos ser creyentes, que decimos ser seguidores de Jesús, reconozcamos que somos responsables y que todo pecado tiene consecuencia. Que aprendamos a valorar antes de pecar, antes de ofender a Dios, antes de fallar a su palabra. Que aprendamos que hay consecuencia, que cuando, si acaso caemos, que puede suceder, sepamos que la consecuencia vendrá. Así como con David, que supo que la consecuencia le había llegado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden tomar su asiento. El tema de esta noche, bueno, venimos ya de varias semanas atrás, un par de meses, meditando sobre Génesis, ¿verdad? Desde el capítulo 1. Ahora ya vamos en el capítulo 3. Y el tema de esta noche, hermano, es: las excusas no borran la culpa. Por más que pongamos excusas de que me enfermé y que a mí me dijeron de que no iba a pasar nada, que a mí me dijeron de que aunque manejara sin licencia, me iban a ayudar cuando me parara la policía. Las excusas no borran la culpa. El policía va a poner la multa y si la ley lo indica, hasta puede ir a la Bartolina. Porque, hermanos, muchas veces nosotros ponemos la excusa de que no sabíamos, y probablemente es cierto, no sabíamos las cosas que son pecado, probablemente, pero ante el juicio, la justicia de Dios, hay falta, y Él la va a juzgar. De manera que ahora que usted y yo sabemos que hemos nacido de nuevo, y como ya lo hemos aprendido en cultos anteriores, que esa nueva criatura no es voluntad mía: yo recibí al Señor y ahora yo tengo una nueva criatura.
Sí la tengo si a Dios le parece mi arrepentimiento. Si a Dios no le parece que de verdad me he arrepentido, si Él no aprueba que yo me he arrepentido, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice que esa nueva criatura, ese Hijo de Dios, es dado por Él. Y Él es el que valida el arrepentimiento. Y tanto es así que una vez que Dios lo valida, que a Él nadie lo puede engañar, cuando Él lo valida y lo hace nueva, le da una nueva criatura, dice Jesús, lo que mi Padre pone en mi mano, nadie me lo arrebata. Porque la salvación depende de la obra. La salvación es por obra, fíjese bien, pero es por la obra de Jesús. La obra que Él hizo fue agradable al Padre, a manera que ahora somos perdonados. Así es que eso es algo que usted debe ir aprendiendo, ¿verdad? De que mientras más nos acerquemos a Jesucristo, mayor garantía, mayor gratitud, esa es la palabra, mayor gratitud le vamos a dar al Señor por la salvación inmerecida que Él nos dio, porque no lo merecíamos, hermano, no lo merecíamos. Muy bien. El pecado lleva al ser humano a evitar la responsabilidad. Si usted le pregunta ahí a cualquier persona, bueno, nosotros, hermanos, antes, yo me acuerdo, hermanos, sí, yo allá cuando me visitaban las personas que llegaban a buscar evangelizarme a mí, iban con la misma. Si yo les decía, mire, si yo soy bueno, mire, yo no tomo, yo no fumo, yo no aquí, yo no ahí. Eso decía yo. Según mi pensamiento, yo era bueno, porque no había matado, porque no había robado, y a lo mejor sí había robado, pero porque hermanos, en los negocios, cuando yo era inconverso, sí hice mucha trampa. De ahí me sacó el Señor. Y yo no lo veía, no valoraba lo grave que era eso delante de Dios, hasta que el Señor, con mucha paciencia, me fue mostrando las verdades bíblicas. Y yo me di cuenta que de verdad necesitaba la ayuda, porque yo me estaba destruyendo cada vez más, y yo no quería que mis hijos siguieran ese camino, de verdad no quería. Y el Señor pues me dio la oportunidad, y hubo un día que alguien me abrió la Biblia, me dijo lea aquí, y yo leí, y me di ahí, el Señor me regaló ese granito de fe para ver la obra de Jesús en la cruz y creer en Él. Y se cumplió en mí, yo espero que en usted también se cumplió en mí lo que dice Juan 3:16, porque Él me amó, porque Dios me amó, mandó a Jesús a morir por mí, y si yo creía, iba a tener vida eterna. Es por creer, hermanos, es por creerle a Jesús. Entonces, reconozcamos las excusas que pongamos, que digamos, mire, yo no sabía, mire, a mí me dijeron, mire, yo no voy porque ahí va fulanito de tal, no, yo no voy porque me da vergüenza, porque ¿qué va a decir la gente? Son puras excusas, porque usted sabe que necesita de esa salvación, de esa redención del Señor. Y es a través de arrepentirnos. Es a través de arrepentirnos. Así es que, bien, lo que hemos leído, hermanos, es cuando llegó el castigo por la desobediencia. Vimos el viernes anterior que en el versículo 10 de Génesis
estuvimos viendo el capítulo 3, versículo 10, estuvimos viendo que el Señor le preguntó a Adán, perdón, eso fue en el versículo 9, Dios le preguntó, ¿dónde estás? Y en el 10 Adán respondió y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y en el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé. Eso estuvimos viendo el viernes anterior. Y hoy vemos que ante esa pregunta, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dice lo que leímos hoy. El hombre respondió. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Para mí, hermanos, Adán no aceptó que él había tomado la decisión. Le echó la culpa a alguien, en este caso pues a Eva. Es como a nosotros, hermanos, que alguien al que fuma. Muchas veces, hermanos, el que fuma dice, no, lo que pasa es que a mí, aquel me enseñó. El que toma licor, no, es que a mí me dijeron, si no te tomas esto, no sos hombre. Le dan la culpa, se la tira a otro, a otra persona. No aceptamos que nosotros tomamos la decisión. Fui yo el que quise tomar aquel cigarro, aquella droga, aquel licor, acostar con aquella mujer que no es la esposa, o quizá antes del matrimonio, en fornicación. Es cada uno tomando la decisión. Adán hizo lo mismo. No aceptó que él había desobedecido deliberadamente a Dios. Porque a quien Dios le dio la orden directamente, yo me lo imagino de cara a cara. Dios le dijo, mira, de todo árbol puedes comer, pero de ese no. Se lo dijo a Adán. De hecho, Eva todavía no estaba ahí. Entonces, no reconoció que él había desobedecido. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios le reclama a Adán y le dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa, a tu mujer, por eso, y le da el castigo que hemos recibido todos, ¿verdad? Trabajar, imagínense, ese es el castigo, que el alimento, la comida la vamos a ganar a base de trabajo. Antes no era así, siempre había que trabajar, pero todo estaba a la mano, porque Dios era el sustentador. Entonces la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Esa es una excusa. Esa es una excusa porque le tiró la culpa a Eva. No reconoció. Y yo me atrevo a imaginar, a pensar, hermanos, que si Adán hubiera dicho, Señor, yo desobedecí porque vi a Eva que ya estaba caída, ella ya estaba en el proceso de muerte, ya había iniciado su proceso de muerte. Señor, yo vi que ella no murió. Señor, yo te desobedecí porque entendí mal. Yo estoy seguro que el Señor hubiera actuado diferente. Como usted y yo, hermanos, cuando vamos y nos cachan en la mentira. Nos cachan en la mentira. Y que hay dos opciones. O decir, mira, es cierto, la regué. O la otra opción es que, mira, lo que pasa es que, y poner excusas. ¿Qué hace usted delante de Dios? ¿Qué hace usted delante de Dios? ¿Poner excusas o reconocer
que hemos caído, que nos hemos equivocado, que hemos errado en el blanco, que el blanco es la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Hemos errado, es decir, no hicimos la voluntad de Dios. Ese punto es la voluntad de Dios y nosotros apuntamos para allá. Nos equivocamos. Eso es violentar la voluntad de Dios. Errar en el blanco, errar en el punto de objetivo. También Eva hizo lo mismo. Dice en el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjense que yo estaba leyendo cómo lo dice la traducción en lenguaje actual, y lo dice de esta forma: Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió: la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. El apóstol Pablo nos dice allá en el Nuevo Testamento, en las cartas de él, que Eva fue engañada. Y ciertamente eso sucedió con la serpiente. Por eso la serpiente fue hecha maldita, o sea, le dieron maldición a ella, porque confundió. Y aquí hay algo muy profundo, hermanos. Aquí hay algo muy profundo, porque mire, aquí hay algo, lo profundo es esto, y lo delicado es esto, hermano. Que si usted ve a un hombre o una mujer, máxime si se dice ser pastor o sacerdote o algún nivel, y no le da a usted la verdad de la Biblia, sino que la acomoda a algún interés, es como la serpiente. Que la serpiente manipuló las palabras de Dios, porque Dios le dijo a Adán: mira, de todo árbol podés comer, menos de este, que está en el medio del jardín. Pero cuando la serpiente abordó a Eva, lo que le dijo es: con que Dios les ha dicho que de ningún árbol puedan comer. ¿Qué hizo la serpiente? Manipuló, cambió las palabras y confundió. Ahora, por eso el Señor Jesús dice: ay de aquel que es tropiezo para uno de mis pequeños. Más le valiera atarse una rueda de molino y tirarse al mar. Hermanos, allá en el colegio de teología, ahí aprendimos, conocimos que una piedra de molino, hermanos, es una piedra como llanta, pero es del alto como de aquí a donde está la luz. Porque abajo ponían el maíz o el trigo o lo que iban, las bolitas del aceite de olivo, y iban empujando esa gran rueda, y el peso iba aplastando y sacando el jugo del aceite o el jugo de la uva, o sacando polvo, haciendo polvo el trigo. Porque esa piedra es la que habla Jesús cuando dice: más le valiera atarse una de esas grandes piedras al cuello y tirarse al mar. Porque el confundir a una persona, el engañar a una persona, hermanos, para Dios es sumamente delicado. Eso hizo la serpiente. Confundió a Eva. De manera que cuando hay personas que nos dicen que, por ejemplo, que la salvación es por obras humanas, eso no lo dice la Biblia. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La única obra hecha en la tierra que ha sido aceptada por el Padre es la que Jesús hizo para salvarle a usted y para salvarle a mí. De manera que, hermanos, si alguien viene y dice, es que si no habla en lenguas no es salvo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. No es así. No se encuentra. La salvación, dijo Jesús en el capítulo 3 de Juan, se lo dijo a Nicodemo. Le dijo, de verdad, de cierto, te digo que si no naces de nuevo, nacer de nuevo es la clave, nacer de nuevo, arrepentirme de mi mala manera de vivir y cambiar para seguir a Jesús. Entregarle, eso se llama arrepentimiento, ya no querer volver a hacer aquel que tomaba licor, quiere salir de eso, ya no, y lo logra porque Jesús le da la salvación, ya no volver atrás. Aquel que estuvo adulterando en su matrimonio, sale de eso porque Jesús le perdona y le da la fuerza para no volver a caer, ya no regresar. Eso es arrepentimiento, no volverlo a hacer nunca más. Eso es arrepentimiento. Y ahí es lo que habla Jesús, que hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. De manera, hermanos, que esto que hizo la serpiente, muchas veces lo hacemos nosotros. Cuando a la gente, por decir, para que venga a la iglesia, le vamos a decir que con venir a la iglesia ya es salvo. No es así, hermano. Eso no está en la Biblia. No es por ir a la iglesia. Amén. No es por ir. No es por leer la Biblia. Tampoco, hermanos. Amén. Es por creer en Jesucristo. Amén. Es por creer en Jesús. Ese es el único método, la forma o el mecanismo para ser salvo. Es el que Dios dice, no el que el hombre dice. Amén. Es el que Dios dice. De manera que debemos aprender a hablar y a decir a las personas lo que la Biblia dice de forma integral. Y mira, hermano, esto que hizo la serpiente de manipular las palabras que Dios había dicho, hermanos, muchas veces puede suceder a una persona que solamente ve un versículo y dice, ve, aquí está, la mujer para ser salva tiene que tener hijos. Hermanos, eso, veamos toda la Biblia, ¿qué dice toda la Biblia? El contexto completo de la Biblia. No podemos hacer doctrina de un versículo. Tenemos que ver todo el contexto, que no se tiene que contradecir de Génesis a Apocalipsis. No puede. De manera que es muy delicado lo que la serpiente hizo. Por eso ese animal, esa serpiente, vamos a ver más adelante, que ni siquiera le preguntó, sino que de una sola vez le dio maldición. Porque manipuló la palabra del Señor, manipuló lo que Dios había dicho para hacer caer a Eva. Así es que, hermanos, cuando nosotros vamos a trasladar el mensaje de la Biblia a una persona, a un familiar, a un amigo, amiga, tenemos que hacerlo a la luz de la Biblia, respaldado por el Espíritu Santo. Hay que orar antes, no solamente hacerlo en la carne, porque al hacerlo en la carne, hermanos, nos inventamos fábulas, nos inventamos palabras con tal de ganar la voluntad de la otra persona, y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, hermanos, que uno llega y riega, siembra la semilla, otro va y la riega, otro va y la va cuidando, pero el Espíritu Santo de Él es la cosecha. Amén. Él es el Espíritu Santo que redarguye en el corazón de cada persona. Amén.
y hasta que la convence de pecado. Es en el tiempo de Dios que cada persona va a llegar. Mientras antes es mejor, pero Dios tiene el control de todo eso. De manera, hermanos, que esto que le sucedió a la mujer es cierto. La mujer fue engañada, tomó ella también una decisión de tomar, de comer ese fruto. Pero en realidad lo que encontramos aquí, y de acuerdo a lo que viene en los siguientes versículos, de verdad que la serpiente la engañó, le manipuló las palabras y cayó Eva. Y lo curioso, hermanos, es que vimos el viernes anterior que Adán ahí estaba, porque en el versículo 6, en el capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y continúa ahí: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, Adán ahí estaba a la par y no la detuvo. Como vimos el viernes pasado, Adán maquinó. Por eso Adán fue castigado, recibió el castigo de Dios, porque él sabía lo que Dios había dicho. No refutó a la serpiente, no le dijo a la serpiente mentirosa, no le dijo: mira, no digas eso porque no es cierto. No, se quedó callado. No corrigió, no salvó a Eva, no la libró de comer. Eso vimos el viernes pasado, que Adán ahí estaba, porque ella comió y le dio ahí a Adán, y Adán también comió. Dice en el versículo 14, para continuar: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y meditando en esto, hermanos. Una pregunta: ¿y no era comido ella? Hubiera comido eterno. Es correcto. No era muerto. Es correcto. Es correcto. Porque hubiéramos obedecido. Como ángel. Humanos, no como ángeles, pero sí humanos. Ahora, no sucedió. Ahora, a mí me llamó la atención esto de la serpiente, porque fíjense que yo me puse a investigar un poco y, bueno, antes de ser Satanás, se llamaba Luzbel, ¿verdad? Luzbel era un serafín. Los serafines, dice según, de acuerdo a Isaías y a Ezequiel, eran seres están volando sobre el trono de Dios, encendidos con fuego por el poder de Dios y cantándole alabanzas a Él. Ahí se dice, ellos estaban sobre ese trono, volando alrededor, los serafines, y Luzbel era uno de ellos. Y me llamó la atención esto, por eso les comento que serafín en hebreo es serpiente. Fíjense, es serpiente. Es bien curioso. Yo todavía estoy asimilando eso. Y sucede también que cuando allá en el desierto, el pueblo que desobedeció caminó por aquel desierto y renegaron y se enojaron con Dios. Bueno, llegó un momento en que serpientes del desierto los mordieron a los israelitas. Y vino Dios y le dijo, vino Jehová y le dijo a Moisés: mira, pon en un asta una serpiente de bronce, simulando a Cristo. Pero todo eso me llama la atención, y
Se lo menciono porque la serpiente aquí vemos que recibió maldición de Dios. Recibió la maldición de Dios. Y como decíamos un viernes de estos, la pregunta aquella que yo hacía, ¿verdad? ¿Por qué Dios a Adán y a Eva les dio la oportunidad de redimirlos? ¿Y por qué a Luzbel no? ¿Por qué a Luzbel no? Pero es porque Luzbel, como veíamos, en él entró de alguna manera ese deseo de usurpar el lugar de Dios. Y Dios lo sacó y lo desechó. Igual a la serpiente, Dios le dio maldición porque confundió a Eva, manipuló las palabras que Dios había dicho y engañó. Por eso es lo delicado, hermanos, delicado de que alguien solamente porque ya se aprendió 3 versículos diga que ya anda predicando. Hermanos, no es así, hermanos. Si aún leyendo, estudiando la Biblia completa, aún cada vez que la volvemos a leer, hay nueva revelación, hay nuevo conocimiento de Dios. Uno lee un versículo, un capítulo, lo vuelve a leer a los 3 meses, al año siguiente o a los 10 años, y hay otra revelación. Dios así es. El Espíritu Santo siempre revela cosas nuevas y vamos aprendiendo más y más. Nadie puede decir que ya aprendió la Biblia, nadie puede, porque mañana que leamos otro versículo, Dios nos da otra sabiduría, otro conocimiento, alimenta más nuestra alma. Pero usarla para manipularla, cambiarla y engañar a las personas, eso es consecuencia como la que recibió la serpiente, que recibió maldición. Adán y Eva recibieron castigo, pero la serpiente recibió maldición. Veamos lo que pasó con la mujer. Dice en el 3:15, y aquí viene parte de la maldición de la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De manera, hermanos, que desde en este versículo se anuncia la cruz de Jesús. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para redimir a la humanidad, porque en Adán se creó la humanidad. Dios tenía un plan. Y aquí en Génesis 3:15 dice que la simiente suya, la simiente de la mujer, te va a herir la cabeza. Es Jesús matando, encarcelando al enemigo en la cruz. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, son los clavos que Jesús recibió en los pies y en las manos. Al final, Satanás es vencido. Y está vencido. Ya no tiene opción. En Apocalipsis está descrito cómo es el final de él. Solo estamos esperando que sucedan los eventos que vienen. ¿Cuántos años faltarán? No sabemos. Pero aquí están descritos en la palabra del Señor. Entonces en el 3:16, Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjense que lo busqué siempre en la traducción del lenguaje actual, y lo explica de esta manera. A la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. Eso lo dice en la traducción del lenguaje actual.
tratando de entender esto de Él se enseñoreará de ti. Él se enseñoreará de ti. Y aquí hay un pleito, hermanos, en la actualidad de este movimiento feminista. Hermanos, no es lo mismo una mujer feminista, que una mujer femenina. No es lo mismo. Una mujer femenina es una mujer con su personalidad de mujer, que ella es más delicada. Las mujeres son hermosas, las mujeres tienen esa forma de hablar, esa forma que tienen una forma de ser muy agradable. Eso es ser femenino. Ellas se visten decorosas, ellas se visten con pudor, ellas siempre se cubren, eso es alguien femenino, una mujer femenina. Pero una mujer feminista, hermanos, es alguien que quiere tomar el rol del hombre, quiere ser con los mismos privilegios que el hombre tiene. Bueno, hoy el mundo acepta eso, de alguna manera lo acepta, pero en la Biblia, en el diseño de Dios, como decíamos al principio, allá en el capítulo 2, versículos del 17 en adelante, para Dios somos iguales, hermanos, hombres y mujeres. Para Dios somos iguales, el hombre, la mujer y los hijos de esa familia somos iguales delante de Dios. Somos iguales, es decir, mi esposa es igual de importante y de igual le ama tanto como él me ama a mí, y como él ama a José René, a mi hijo mayor, acá en la Argentina, y a Gabriela René. Él los ama igual. En el caso de mi hermana Carmen, Dios ama a ella tanto como ama a Walter y a Roxana, y a Clara y a Roberto, y a Roberto padre también, que ellos no quieren llegar todavía. Ese es otro tema, pero los ama porque dio la vida por ellos, si ellos creen. Pero así como, bueno, en la Trinidad hay jerarquía, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, es Dios, pero ellos actúan de diferentes formas. Entonces, igual en el matrimonio, el hombre es el responsable de llevar en buen camino a su esposa y a sus hijos. Esa es una responsabilidad. No es que es más, no es que es más. Simplemente como en un trabajo. En un trabajo, bueno, está el dueño o los dueños, luego hay un gerente, luego hay subgerentes, luego hay jefes, luego hay empleados. Hay una jerarquía. Este le obedece al jefe, este le obedece al subgerente, y el subgerente le obedece al gerente, y el gerente le obedece al dueño. Similar en el hogar. Todos valen lo mismo. Todos son personas, hombres y mujeres. Igual nosotros. Pero los feministas, las mujeres feministas, quieren hacer, y yo soy de este pensar, hermanos. Ellas están en contra del machismo, ¿verdad? Y el machismo es lo opuesto, ¿verdad? Porque también el machismo no es correcto, hermanos. El que un hombre sea machista, que él hace lo que él quiere, acomoda el lugar, y que golpea, y que él manda, y que el dinero es de él, y que eso es machismo. Y respeta a los demás. Ese es el otro extremo, feminismo y machismo. Amén. Eso no es de Dios. No es y entonces las feministas surgieron por el machismo. Pero eso no es de Dios. Lo de Dios es como Él lo dice aquí. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo
será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo vuelvo a leer en la traducción lenguaje actual porque yo lo comprendo más, no sé si usted, pero dice, a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Hermanos, y eso sucede, ¿verdad? Que la mujer pues tiene su primer hijo y sabe los dolores que pasó, ¿verdad? Yo no sé qué dolores serán, pero bueno, mi esposa, hermana Carmen, podrá explicarlo, ¿verdad? Qué dolores son, pero no tuvieron solo un hijo. A pesar de esos dolores, tuvieron otro y otro. ¿Usted cuántos tuvo? 10. Imagínense, 10. 10 con un aborto. Va, imagínense, 10 veces ese dolor. Es algo que está adentro. Y aquí lo dice. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo. Y él será quien te domine. Así la palabra del Señor, hermanos. Y al hombre dijo, y aquí viene el que recibió el castigo por desobedecer. Acuérdense que el castigo de Eva fue porque aceptó el comer el fruto, aunque fue engañada. Pero Adán no, dice, al hombre dijo, por cuanto, fíjese bien, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Fíjese dónde comenzó el castigo. El castigo de Adán no le cayó solo a él. Dice, maldita será la tierra. Toda la tierra recibió maldición por la desobediencia de Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo aquí, hermanos, me imagino que es una buena forma de interpretarlo, que la tierra, como está, ha recibido maldición por el pecado del hombre, hermanos, hace que sea más duro, más pesado el trabajo para obtener el alimento. Más duro. ¿Por qué? Porque la tierra no hizo nada. Ella, la tierra, la creación toda, ella no hizo nada. Recibió el castigo porque Adán desobedeció. Viendo las lluvias secas, Correcto, es decir, está luchando de alguna manera, así, no sé, yo así me pongo a razonar muchas veces cuando leo esto y encuentro ese razonamiento de que por eso, porque antes de eso, antes de que Adán pecara, la tierra daba los frutos, no había que sembrar, no había que estar regando, porque de abajo, dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis, de abajo venía el agua y alimentaba las plantas, no había lluvia, pues, porque todo era ahí, ya estaba. Hoy uno riega, vienen las plagas, Correcto, hoy que hay que esforzarse más, hay que trabajar más duro para obtener eso. Y si no lo hace, no come. No come. Así es que dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste, y aquí, hermanos, solo para mencionarlo, yo estaba revisando aquel proverbio que dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Entonces, por eso la vez pasada, de alguna manera yo explicaba, cuando hablábamos del matrimonio, allá en Génesis 2, que la mujer está hecha para que confronte al hombre, para que lo confronte, para que le diga sus verdades, para que le diga, mira, aquí vas mal, para que le diga, aquí, mira, esto que estás haciendo te va a destruir. Pero el hombre
tiene que ir a Dios y decirle, mira, Señor, mire, Señor, bueno, yo le trato a Él como usted, mire, Señor, mi esposa me está diciendo esto, ¿qué debo hacer? A mi esposa no le parece esto, yo pienso que estoy haciendo lo correcto, pero a ella lo ve mal, ¿qué hago? O sea, ir donde Él. O sea que aquí Adán, yo lo que entiendo es que aquí Adán, Dios le está diciendo a Adán entre líneas, Eva le ofreció el alimento y Adán debió haber buscado a Dios y decirle, mira, ¿qué hago? Eso era lo correcto. Señor, ¿qué hago? Aquí tengo el alimento que me está dando mi esposa, ¿qué hago? Porque aquí dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y imagínate ya es promesa a San Antonio. ¿A qué se debe? Lo que hablábamos de la serpiente, y mintiéndole a la gente, mintiéndole, porque esa es una farsa así. De ningún hombre depende que llueva o no llueva, depende de Dios, ¿verdad? De ningún hombre, solamente de Jehová. Muy bien, Padre, gracias por estos versículos, Señor, que hemos meditado. Gracias.